Creo que sí, con todo gusto. Muy bien, buenas noches todos. Bienvenidos a esta nueva reunión. Esta presentación vamos a hablar del libro La Génesis, el capítulo 2, y vamos a tratar de definir lo que es Dios. Vamos a ver un poco sobre la existencia de Dios, cómo podemos llegar a determinar la existencia de Dios, cuál es la naturaleza de Dios, cuáles son los atributos de Dios, ¿no? Cuál es su naturaleza divina, la providencia, ¿no? ¿Por qué podemos pensar de que Dios está atento a nosotros, ¿no? Siempre estamos bajo su guía, bajo su cuidado, ¿no? Y finalmente vamos a tratar de discernir cómo se ve Dios, ¿no? ¿Cuáles serían sus características físicas, si es que las tuviera? Sobre la existencia de Dios, ¿qué se puede decir? Dios es la causa primera de todas las cosas. Dado que Dios es la causa primera de todas las cosas, el punto de partida de todo, la base sobre la que descansa la creación, entonces Dios es un aspecto que deberíamos considerar en primer lugar. Es uno de los primeros aspectos que deberíamos tomar. Podemos deducir que Dios existe por sus efectos. Aunque no podamos ver a Dios, su existencia se deduce a través de los efectos que observamos en el universo. Por ejemplo, si un cazador dispara un ave y ésta cae muerta, otra persona puede inferir o deducir que existe un cazador como causa de la caída del ave. De esta forma, no es necesario ver algo para saber de su existencia. Con la observación de los efectos, podemos llegar a conocer las causas. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. Este es otro principio también elemental. Es el de que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente por detrás. La inteligencia que se manifiesta en las obras de la naturaleza y del universo no pueden ser producto del azar o de una causa no inteligente. Así como una obra de arte requiere de un artista, la complejidad y armonía del cosmos apuntan a una inteligencia suprema. Negar esto sería tan absurdo como afirmar que un mecanismo ingenioso se creó a sí mismo sin intervención humana. La inteligencia del universo trasciende nuestra comprensión. Así es como reconocemos la presencia del hombre en sus creaciones, como herramientas o artefactos. La grandeza y perfección de las obras de la naturaleza nos llevan a reconocer la mano de un creador superior. La inteligencia que se manifiesta en el universo no puede ser atribuida al humano, sino a una inteligencia que trasciende nuestra comprensión. Esto le hace alusión a civilizaciones antiguas en las que nosotros podemos decir de que ha existido humanos aquí porque encontramos ciertos artilugios, podríamos decir, ¿no? Como vasijas, pinturas, que indican que existió vida humana, ¿no? Y dependiendo la calidad de estas cosas que se encuentran, podemos determinar si esta vida que existió fue inteligente o no. Entonces también se puede deducir en el punto 5 que la sabiduría y armonía de la naturaleza son pruebas de una inteligencia superior. La previsión, sabiduría y armonía que rigen las leyes de la naturaleza son pruebas irrefutables de una inteligencia superior. Estas cualidades no pueden ser explicadas por el azar o por fuerzas ciegas, sino que apuntan a un ser que ha diseñado y ordenado el universo con un propósito definido. La naturaleza en su perfección es un reflejo de la grandeza de Dios. Las fuerzas naturales y su causa inteligente. Aunque las fuerzas naturales actúan mecánicamente, su organización y utilidad revelan la presencia de una inteligencia que las dirige. Así como un reloj no puede existir sin un relojero, el universo no puede funcionar sin una mente que lo haya concebido y ordenado.
La regularidad y precisión de las leyes naturales son efectos que apuntan a una causa inteligente. Dios no se muestra, pero prueba su existencia a través de sus obras. Y podemos llegar a conocer los atributos la existencia de Dios está corroborada por sus obras, como nos indica el punto 7, y no necesita ser revelada, ya que se manifiesta en todas sus obras desde los pueblos primitivos. El hombre moderno ha observado la naturaleza y ha llegado a la conclusión de que hay un poder superior. Quienes niegan a Dios, atribuyendo la creación al azar, ignoran la lógica y la evidencia que nos rodea. De esta forma podemos deducir de que Dios existe, ¿no? Pero, ¿cuál es la naturaleza de este Dios? ¿Qué atributos tiene esta naturaleza divina? Podemos llegar a conocer los atributos de Dios a través de la observación. Para comprender a Dios nos falta todavía el sentido que solo se adquiere por medio de la completa purificación del espíritu. Aunque no podemos comprender plenamente la esencia de Dios, podemos conocer sus atributos a través de la razón y la observación. Atributos como la omnipotencia, la bondad, la justicia, nos permiten entender su relación con la creación. Entonces podemos decir que Dios tiene como atributo una inteligencia suprema. La inteligencia de Dios es infinita y soberana, abarcando todo lo que existe. A diferencia del ser humano, cuya inteligencia es limitada, Dios comprende y crea sin restricciones. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Imaginemos por un momento que la inteligencia de Dios es limitada. Si este fuera el caso, podríamos imaginar que existe otro ser aún más inteligente que el anterior, y de esta manera podríamos imaginar otro ser más inteligente que el anterior, y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Entonces, de esa manera podemos deducir que la inteligencia de Dios es ilimitada y suprema. Otro atributo de Dios es que Dios es eterno, sin principio ni fin, porque si tuviera un comienzo, habría surgido de la nada, lo cual es imposible, porque la nada nada produce. Por otra parte, en caso de que Dios hubiera sido creado por un ser anterior, ese ser anterior sería Dios. Pongamos también que Dios tiene un principio y un fin. También podríamos imaginar a un ser existente antes de este o después de él, y así sucesivamente hasta el infinito. De esta manera podemos deducir también que Dios es eterno. También Dios es inmutable, porque siendo perfecto no necesita cambiar. Su naturaleza constante garantiza la estabilidad y el orden del universo. Si Dios estuviera sujeto a cambios, las leyes que rigen la creación serían inestables, lo cual contradice la armonía que observamos en todo lo que existe. Dios también es inmaterial, lo que significa que su naturaleza no está sujeta a las limitaciones de la materia. Las representaciones humanas de Dios como un ser con forma física son simplificaciones que no captan su verdadera esencia. Comprender su inmaterialidad nos ayuda a liberarnos de concepciones antropomórficas y acercarnos a una visión más elevada de nosotros. Dios también es todopoderoso, ya que si existiera un ser más poderoso que Él, ese sería Dios también. Su omnipotencia es absoluta e infinita, lo que significa que no hay nada que esté fuera de su alcance o capacidad. Dios también es soberanamente justo y bueno. La soberana bondad implica la soberana justicia, porque si Dios procediera injustamente o con imparcialidad, con parcialidad en alguna circunstancia, o con relación a una sola de las criaturas, no sería soberanamente justo, y por consiguiente tampoco sería soberanamente bueno.
Dios también es infinitamente perfecto en todos sus atributos. No puede ser superado en nada, ya que cualquier falta de perfección lo haría inferior a otro ser imaginario. Su infinitud en todas sus cualidades asegura que no hay nada que pueda añadirse o quitarse de él, sin dejar de ser Dios. Dios también es único. La unicidad de Dios se deriva de su perfección infinita. No puede existir otro Dios, ya que si lo hubiera, tendría que ser igualmente infinito en todos sus atributos, lo que lo haría diferente del primero. La idea de múltiples dioses es incompatible con la noción de un ser supremo y perfecto, que no admite rivales ni subordinados. Vemos también que el tiempo nos va a llevar a comprender mejor los atributos de un solo Dios. Las civilizaciones primitivas, al ignorar la infinitud de las perfecciones de Dios, crearon múltiples dioses para explicar fuerzas que les parecían superiores. Con el tiempo, el racionamiento humano llevó a la concentración de todos estos atributos divinos en un solo Dios, eliminando las cualidades negativas y acercándose a una comprensión más pura de su naturaleza. Dios también es infinito en todos sus atributos, lo que significa que no puede ser superado por ningún otro ser. Su existencia se confirma a través de sus obras, y sus cualidades se deducen lógicamente, como pudimos ver anteriormente, ¿no? Así, una vez comprobada la existencia de Dios a través de sus obras, llegamos por una simple deducción lógica a determinar los atributos que lo caracterizan. Podemos resumir entonces que los atributos esenciales de Dios son la inteligencia suprema, único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, justo, bueno e infinitamente perfecto. Estos atributos son la medida infalible para juzgar todas las doctrinas religiosas y filosóficas. Cualquier creencia que contradiga estos atributos no puede estar en la verdad. La religión perfecta sería aquella cuyos dogmas estén en armonía con estas cualidades divinas. Ahora bien, sobre la providencia. ¿Qué es la providencia? El punto 20 nos dice: la providencia es el cuidado constante de Dios por sus criaturas. Y aunque algunos cuestionan cómo un ser tan grande puede ocuparse de detalles mínimos, la verdad es que Dios está en todas partes y lo ve todo. Su acción se ejerce sobre las leyes del universo, a las cuales toda criatura está sujeta en su día a día. La limitación humana para comprender a Dios. El hombre en su estado actual de inferioridad no puede comprender plenamente a un Dios infinito. Por ello tiende a representarlo de manera limitada y antropomórfica, como un ser a su imagen y semejanza. Estas representaciones, aunque imperfectas, son un intento de acercarse a lo divino, pero no captan la verdadera esencia de Dios. Dios está presente en todo. Para comprender la presencia de Dios, podríamos imaginarlo como un fluido sutil e inteligente que penetra todo el universo. Este fluido dotado de inteligencia actuaría con discernimiento y voluntad, siendo el medio a través del cual Dios se manifiesta y ejerce su influencia en todas las cosas. Entonces ahora vamos a utilizar como ejemplo a Dios como si fuera un fluido, lo vamos a imaginar como si fuera un fluido que está en todo el universo, está en todo absolutamente, y penetra en cada poro de cada célula, de cada átomo, entonces, es una vida inteligente, no es una presencia inteligente. Y lo relaciona con el perispíritu, el perispíritu y la comunicación con el pensamiento. El perispíritu, aunque material, es el vehículo del pensamiento y las sensaciones del espíritu, es decir, es el medio en que se comunica el espíritu y la materia.
No es inteligente por sí mismo, pero transmite la inteligencia del espíritu. De manera similar, el fluido divino puede ser visto como el medio a través del cual Dios ejerce su acción inteligente en el universo. La divinidad de Dios está en todo. Dios puede ser representado como un fluido inteligente que llena el universo y penetra todas las cosas. Este fluido contiene el pensamiento y los atributos divinos, actuando con previsión y cuidado en cada detalle de la creación. Estamos constantemente en presencia de Dios y nuestros pensamientos están en contacto directo con Él, sin necesidad de intermediarios físicos. Estamos en Él, como Él está en nosotros, según la expresión de Cristo. Pero ¿por qué representamos a Dios como un fluido inteligente? La comparación de Dios con un fluido inteligente no busca materializar, sino ofrecernos una imagen más cercana a su naturaleza que las representaciones antropomórficas. Esta analogía ayuda a entender que Dios está presente en todas partes y puede ocuparse de todo, sin limitaciones a una forma física o lugar específico. La analogía del espíritu y el cuerpo con Dios y el universo. El ejemplo del perispíritu que dirige el cuerpo sirve para ilustrar cómo Dios gobierna el universo. Así como el espíritu percibe y controla cada parte del cuerpo, Dios está presente en toda la creación, conociendo y guiando cada detalle. Esta analogía muestra la conexión íntima entre Dios y su obra, así como la solidaridad entre todos los seres. La percepción de Dios en la creación. Dios como el espíritu en el cuerpo percibe y comprende todo lo que ocurre en la creación. Cada pensamiento, acción o movimiento de las criaturas es conocido por él. Esta relación íntima entre Dios y su obra refleja la unidad y armonía del universo, donde todo está interconectado y depende de la inteligencia divina. Entonces podemos llegar a tener comprensión de Dios a través de sus efectos. Aunque no podemos comprender la esencia íntima de Dios, podemos conocerlo a través de sus obras. Así como entendemos fenómenos como la electricidad o la gravedad por sus efectos, la grandeza y perfección del universo nos permite deducir la existencia de una inteligencia suprema. Negar a Dios por no comprenderlo completamente sería tan irracional como negar otros principios naturales. Centro de acción divino. Dios puede ser concebido como un centro de acción que emana su influencia en todo el universo, similar a como el Sol emite luz. Sin embargo, este centro no está limitado a un lugar específico, ya que Dios es omnipresente. Su acción se extiende infinitamente, sin restricciones de espacio o tiempo. Es como que tiene un centro que está en todas partes. La limitación humana para comprender a Dios. Nuestra razón es insuficiente para comprender plenamente a Dios, pero sabemos que Él existe. Es infinitamente justo, bueno y actúa en todo. Lo esencial es confiar en su bondad y justicia, aceptando que algunos misterios solo serán revelados cuando estemos espiritualmente preparados. Quiere decir que como humanos estamos limitados lamentablemente a poder sentir por completo a Dios, ¿no? Hasta que podamos continuar trabajando y estemos preparados. Ahora bien, ¿cómo se ve Dios? ¿Por qué no vemos a Dios? Si Dios está en todas partes, ¿por qué no lo vemos? ¿Habremos de verlo después de dejar la tierra? No vemos a Dios porque nuestros órganos materiales tienen percepciones limitadas. Muchas cosas como ciertos fluidos o fuerzas existen, aunque no las veamos. De la misma manera, la esencia espiritual de Dios escapa a nuestra visión física.
Algunos de estos fluidos que existen podrían ser, por ejemplo, la gravedad o incluso estas frecuencias que llegan a nuestras radios, ¿no? Que podemos escuchar música y las frecuencias están pasando por nuestros cuerpos incluso. No vemos y existe. La percepción espiritual no es posible a través de la materia. Los órganos materiales no pueden percibir las cosas de la presencia espiritual. Solo el alma, a través de la vista espiritual, puede percibir a Dios. Después de la muerte, no todas las almas pueden verlo inmediatamente, ya que solo las más puras y desmaterializadas alcanzan este privilegio. La purificación del alma para recibir a Dios. Así como la niebla impide ver el sol, las imperfecciones del alma oscurecen la visión de Dios. A medida que el espíritu se purifica, las capas de niebla se disipan, permitiendo que una percepción más clara de lo divino pueda ser vista. La purificación es un proceso gradual que culmina en la plena visión de Dios. La purificación espiritual nos permite ver a Dios. Dios está en todas partes, pero solo los espíritus más puros pueden percibirlo en todo su esplendor. Las imperfecciones morales actúan como velos que impiden esta visión. Sin embargo, a medida que el espíritu se depura, estas barreras desaparecen, permitiéndonos ver a Dios en cualquier lugar, incluso en la tierra. El proceso de purificación del espíritu es gradual. El espíritu se purifica a través de las reencarnaciones, despojándose gradualmente de sus imperfecciones. Aunque muchos no ven a Dios inmediatamente después de la muerte, a medida que avanzan en su evolución espiritual, lo intuyen y comprenden mejor. La comunicación con Dios no requiere una presencia física, sino una sintonía espiritual. Tenemos de confundir la luminosidad de espíritus elevados. Y aquí nos dan una advertencia, ¿no? Ver a Dios con los ojos de la carne es un privilegio reservado a ciertas almas en estado de éxtasis, cuando están libres de ataduras materiales. Sin embargo, en estos casos, la luminosidad divina podría venir de espíritus más elevados y puede ser tan intensa que algunos espíritus menos avanzados podrían confundirla con la presencia de Dios. No hay que pensar que si vemos una luminosidad muy alta, es Dios, tal vez puede ser un espíritu mucho más elevado incluso que nosotros, quiero decir, ¿no? No que la dificultad para determinar la apariencia de Dios. Entonces, ¿con qué apariencia se presenta Dios a quienes se hacen dignos de verlo? ¿Será con alguna forma en particular? ¿Como una figura humana? ¿O como un resplandeciente foco de luz? Dios no puede ser descrito con el lenguaje humano, ya que trasciende toda comprensión y referencia terrenal. Nuestras palabras e ideas son insuficientes para captar su esplendor. Así como un ciego no puede entender la luz del sol, nuestra inteligencia limitada no puede abarcar la magnitud de lo divino. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, gracias. Vamos a concluir entonces esta charla con una oración. Damos gracias al Padre Madre por la presencia en esta oportunidad, por permitirnos entender un poquito mejor lo que es la divinidad, por abrir nuestros corazones a más conocimiento, a más entendimiento, por permitirnos continuar un día más de vida, por los alimentos que recibimos, por la abundancia que tenemos.
Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, hermanitos, hermanitos. Que así sea. Muchas gracias, Cristian.